¿Qué tal? Bienvenidos a Discutamos México. El fútbol ha definido lo que somos, la sociedad que tenemos. La FIFA tiene más agremiados que la ONU y, como dijo en alguna ocasión Kofi Annan cuando era secretario general de las Naciones Unidas, además a la FIFA le hacen caso. El planeta se ha organizado mucho mejor para el fútbol que para la política. Hoy tenemos invitados de lujo para un programa muy especial y vamos a hablar de lo que han sido las luces y las sombras del fútbol en México, qué podemos esperar del deporte, hasta dónde nuestra vida depende de los goles, qué tanto cambia el país por un marcador deportivo. Vamos a tratar de explorar esto que nos concierne a todos, que es el loco fenómeno del balompié. Para ello vamos a hablar con Roberto Zamarripa, nos acompaña también Roberto Gómez Junco y luego una persona muy especial, Javier El Vasco Aguirre, el entrenador de la selección nacional, de quien depende la esperanza, la ilusión, tantas cosas. Muchas gracias por estar aquí. Para abrir fuego, Roberto Zamarripa, me gustaría que empezáramos con el tema de qué tanto influye el fútbol en la sociedad. ¿Cómo la refleja? Se dice que el fútbol es un espejo, a veces extremado, a veces disminuido, un poco a veces como los espejos de feria que distorsionan las cosas de la sociedad que tenemos. ¿Cómo ves esta relación entre fútbol y sociedad en México? Yo no creo que sea un espejo, es la sociedad. Es decir, el fútbol mexicano se ha comportado como se ha comportado la sociedad. Si nos fijamos en cómo nos fue en los mundiales, por ejemplo, en la época de los 60s, en la época del campeonismo de Guadalajara, las selecciones mexicanas competían más o menos, tuvimos algún triunfo por ahí en algún mundial, creo que el del 62. En el 70 es la época ya de la televisión, es el primer mundial de televisión a color, y entonces vamos comportando en ese ritmo una clase media que va ascendiendo, está la crisis del 68, y la década de los 70, que es de profunda crisis política, económica en nuestro país, Echeverría y López Portillo, sexenios muy duros para México, es cuando tiene un declive México. El Mundial de Argentina y posteriormente el caso de los cachirules. Emblemáticamente coincide un caso de corrupción en el fútbol mexicano, cuando se alteran actas de nacimiento y que nos eliminan de Olimpiada y de Mundial, con un fraude electoral. Estamos hablando de una falta cometida por las autoridades deportivas y los propios jugadores en el 88-89, y es la época donde estábamos en la efervescencia electoral y tenemos un fraude electoral, es decir, el México corrupto. Después cambia esto, entramos a las épocas de las alternancias políticas a nivel estatal, municipal, a nivel nacional, y también cambia la dinámica del fútbol. Los mundiales ya del 2002, 2006 ya son mundiales de alternancia política, los jugadores son con otra formación y creo que el fútbol se comporta a ese ritmo. Yo quisiera decirte en ese sentido que en el 2010 tenemos como que la expresión clara de lo que es nuestro fútbol hoy. Del caso Cabañas al Chicharito Hernández tenemos cómo es México. El caso Cabañas es un atentado que sufre en un bar por un criminal, un hombre del crimen organizado, un importante hombre del crimen organizado que atenta contra el futbolista en un bar emblemático donde se reúnen artistas y que desnuda lo que es el fútbol mexicano, un futbolista que está a estas altas horas de la noche en su diversión, lo que Félix llama el tercer tiempo, Félix Fernández, y después de eso toda la trama que está alrededor de ese atentado. O Indios de Ciudad Juárez, que se va a la primera A en una circunstancia dificilísima. Mataron al masajista, a un entrenador, en una sociedad como la de Ciudad Juárez, sometida a la dictadura del crimen organizado, extorsionaron a los jugadores, las mujeres, las esposas de los jugadores, van en caravana por los muchachos a la escuela, regresan en caravana, tienen prohibido salir a la calle por la inseguridad. Ese es México. Y lo último que me parece corona el contraste es el Chicharito Hernández, su contratación en el Manchester. Un jugador que con 10 goles ya llega
a una gran liga, cuando Hugo Sánchez no sé cuántos títulos le costó llegar a Europa. Pero es un jugador distinto. Habla inglés, se desenvuelve muy bien hablando inglés en las entrevistas, tiene otra actitud. Ese es México también, una generación distinta que está inserta en esta realidad. Y esa generación que fue ya campeona del mundo, sub-17, ¿no? Que tiene otros horizontes, ¿no? Me parece muy interesante lo que planteas, un poco esta relación en paralelo de la sociedad mexicana y lo que ha sido el fútbol de nuestro país. Entrando más en las entrañas, Javier, bueno, durante mucho tiempo se vio de manera muy catastrofista la participación de México en los mundiales. Hemos tenido algunos récords negativos, con excepción de aquel partido contra Checoslovaquia, que ganamos 3-1 en el Mundial del 62 en Chile. La sensación era de derrota total, ¿no? La eliminación en Haití, por ejemplo, las goleadas terribles y la pérdida contra Túnez en el 78. Era una sensación de bancarrota del fútbol, pero la afición siempre apoyó a la selección, no dejaron de haber buenos jugadores en lo individual y parecería que a partir del 94 se regularizó bastante la participación de México en los mundiales, no solo en que ha estado siempre contendiendo, sino más o menos con un ritmo competitivo, un ritmo de pasar a la siguiente ronda. Yo te quería preguntar, ¿fue importante la llegada de César Luis Menotti, que antecedió a la época de Mejía Barón? ¿Qué tanto influyó eso? ¿Cómo cambió la mentalidad? ¿Cómo ves este desarrollo? Tú participaste en esa generación del 94 con Mejía Barón y ahora diriges la selección y estuviste también en el Mundial del 2002. Entonces, ¿cómo ves esta nueva fase en donde México parece más competitivo, aunque aún no llegamos a ese anheladísimo quinto partido? Sí. Bueno, antes que nada, te diría que hay un antes y un después de los cachirules. Creo que ahí tocamos fondo. Ahí el equipo mexicano queda fuera de cualquier evento internacional y es vergonzoso. Nosotros estábamos en Guatemala, aún lo recuerdo, con la selección de México, la selección mayor. Ganamos nuestro pase a Seúl 88 y una euforia total. A los 5 minutos se diluyó cuando dicen, hubo un problema. Como si denunciaron, no sé si alguien de una televisora o de un periódico, que falsearon las actas. Y entonces, con el paso del tiempo, no solo ya no fuimos a esa Olimpiada, fue Guatemala nuestro lugar, sino que no fuimos al Mundial de Italia. Ahí tocamos fondo. Ahí rodaron cabezas y yo creo que ahí fue un parteaguas, un punto de inflexión. Coincidentemente, hay alternancia política. Yo cuando tuve una conferencia con Ernesto Rufo Appel, que se me querían salir las lágrimas. Nunca hubiera imaginado ver a un gobernador de la oposición. No lo hubiera imaginado. Siempre el Senado y los gobernadores eran todos priistas. Viene César Luis Menotti. Yo estoy en su primer convocatoria. El hombre no sabía dónde venía. No tenía la menor idea. De hecho, yo le pregunté a César, ¿por qué me llamas? Yo soy un hombre mayor, 33 años. No estoy teniendo un gran año con las Chivas. Realmente tampoco las Chivas lo estaban teniendo, pero bueno. Y me dice, mira, me dijeron que tú podías ser un buen vínculo entre los jugadores, los medios y yo. Y lo llevé un poco de la mano, cometí un acto de indisciplina, todo hay que decirlo. Él decidió prescindir de mí a los 6 meses, se fue a Europa. Pero sí creo que con la llegada de este hombre y de estos hombres, ahí los mexicanos, el futbolista, mejor dicho, mexicano, dice, oye, hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso. De la mano de César, de la mano de los cambios. Y yo creo que a partir de ahí hay un crecimiento. Creo sí que hay un crecimiento. No lo podría asegurar, pero sí en la mentalidad de los jugadores. Yo hoy veo con estos muchachos y campeones del mundo, sub-17, y les hablo de Sudáfrica como si les estuviera hablando del Morelia, del Puebla o del San Luis. Una seguridad, les ves en los ojos una confianza. Esto ha ido también de la mano con el crecimiento físico, estrictamente físico de los futbolistas. Les ves en los ojos una confianza. Esto ha ido también de la mano con el crecimiento físico, estrictamente físico de los futbolistas.
no sé si lo consignaron ustedes en el partido contra Nueva Zelanda, era la selección más alta, de mayor altura, en la historia del fútbol mexicano, 1.78 me parece. Entonces, estamos ya a un nivel competitivo, creo, Juan, creo, de verdad, Roberto, que estamos en la antesala. ¿Qué nos falta? Todo el mundo coincide, Valdano, el mismo Menotti, gente que sabe y le gusta el fútbol. Nos falta dar ese gran paso, nos falta un éxito deportivo. Roberto, la situación del fútbol mexicano como un fútbol que tiene o no tiene una identidad definida. ¿Tú crees que el fútbol mexicano tiene un estilo propio? Y si lo tiene, ¿cuál es? Sí, lo ha ido adquiriendo. Hablando de la estatura que mencionaba Javier, quisiera decir que con el brinco que pegó Javier Hernández se elevó el promedio también un poquito en ese partido, ¿no? Pero sí, el estilo creo que lo ha ido definiendo y la identidad también. Yo en lo que discreparía es en eso de que hubo una buena etapa de la selección mexicana en el 62 y luego descendió y resurgió. Veo muy claro ese parteaguas, como dice Javier, con César Luis Menotti, no en lo estratégico ni en lo futbolístico, pero sí en la mentalidad. El revitalizar lo que representaba vestir la camiseta nacional. Es un privilegio jugar en la selección mexicana, que no te moleste, que no te sature. ¿Cuántos no quisieran estar ahí? En lo mental revitalizó, sacudió a tal grado que después, cuando se empezó a trabajar mejor en lo futbolístico, cuando llega Mejía Barón, cuando coincide eso con la irrupción del fútbol mexicano en el ámbito sudamericano, vamos a entrar a la Copa América. Yo por eso pienso en el 93, ya en lo estrictamente futbolístico, como un parteaguas indudable. A partir de ahí sí veo otra selección, veo una selección que representa fielmente lo que es el nivel de nuestro fútbol. Pero ya a partir del 93, en cada edición de Copa América, en cada Copa del Mundo, 94, que se califica en primer lugar cuando había 3 adversarios europeos, 98 con grandes exhibiciones, el 2002 que para mí fue el mejor de todos en lo que se refiere a la primera fase, el ver un México-Italia 1-1 con los italianos suplicando que por favor ya pitaran. Es cierto. Eso inusitado, como en el 93 lo había sido ver en la primera fase un México-Argentina con los argentinos diciendo no le podemos jugar al tú por todo este equipo, y en la final tenemos que reacomodarnos, replegarnos y a ver si Batistuta nos da el título como termina dándoselos. Entonces, sí veo ahí un progreso sostenido del fútbol mexicano, un cambio en la mentalidad que tiene que ver con lo que me preguntabas, con un estilo más definido. ¿Cuál es la característica del futbolista mexicano? Es disciplinado, es agresivo para jugar, para morder en la marca, es capaz de jugar al ritmo que le ponga el que esté enfrente. Poco a poco ha ido mejorando en cuanto a la mentalidad al acercarse al área, porque en aquellas épocas llegó el gran jugador, pero le temblaron las piernas pisando el área. Ahora puedes decir cualquier cosa de Javier Hernández menos que le tiemblen las piernas, ¿no? Sí. Son jugadores que se van creciendo conforme se acercan a la portería contraria. Entonces yo sí veo un progreso en general que tiene que ver con eso, con el futbolista mexicano que sabe cómo debe jugar, no tiene que copiar a nadie, tiene que sacarle el mayor provecho posible a sus características. Javier, decías una cosa que me pareció muy interesante cuando te llama Menotti y tú dices, bueno, yo ya soy un veterano, tengo 33 años, ¿qué busca de mí? Y él dice, me gusta que seas el enlace con el grupo, este papel que puede tener alguien de experiencia. Sí. En alguna ocasión Valdano dijo que los futbolistas deberían ser primero exfutbolistas y luego futbolistas, porque un exfutbolista ya sabe todo por lo que va a pasar, tiene una experiencia, tiene una manera de enfrentar las cosas y el mundo y un bagaje personal muy importante. ¿Qué tan importante es no solo la mentalidad, sino justamente el papel de un veterano, el papel de alguien que dé experiencia, que entienda la realidad, que pueda apoyar en esos momentos dificilísimos de soledad en las concentraciones? O sea, ¿qué tanto se ha trabajado en la mentalidad del futbolista mexicano? ¿Cómo está cambiando eso? ¿Y cómo lo enfrentas tú? ¿Tú también llamas a ese tipo de veteranos que cumplan con el papel que tú tuviste? Por supuesto. Te diría que a partir de esta época en la que creo que coincide la mesa de este rompimiento hacia adelante del fútbol mexicano, los clubes también empiezan a crecer. Los clubes empiezan a invertir en infraestructura deportiva, empiezan a invertir finalmente en fuerzas básicas, en pagarle bien a los entrenadores de los niños, y empieza también a haber un fondo, ¿no? Y en ese trabajar bien se incluyen gabinetes psicológicos. Hoy te diría, sin temor a equivocarme, que el 90% de los equipos mexicanos trabaja con un gabinete psicológico. Nosotros tenemos a nivel de selección nacional un gabinete. Las dinámicas de grupo aún no estamos preparados. No estamos preparados los jugadores de la primera división, de la selección mayor. Aún hay esa dosis de
de ignorancia, de desconocimiento y sobre todo de la autoridad. Si yo organizo una dinámica de grupo, asisten todos. Y me respetan y la hacemos y la llevamos al ritmo que yo quiera. Yo no soy un especialista. Pero si yo traigo a un hombre, un psicólogo deportivo, que no lo respetan, lo boicotean, lo empiezan, se mofan, y eso aún no estamos preparados. Por eso yo insisto mucho en que trabajemos con los niños, porque ese niño de 15 años que hoy está trabajando y está acostumbrado a que le hablen con un léxico distinto, a que lo inviten a formar parte de un grupo, a que lo inviten a prepararse ante la eventualidad de una fractura de tibia o ante la eventualidad de lo que decía Roberto, de que terminamos y no sabemos ni qué hacer. Bueno, ahí, cuando llegan a primera división, ya tienen 6 o 7 años de trabajo psicológico. Yo digo esto, el fútbol se compone de 4 aspectos fundamentales. El técnico, que es la pelota. Yo te doy una pelota, a ver, Juan, ¿cómo le pegas a la pelota? ¿Cómo la dominas? El aspecto táctico, ¿cómo jugamos? Somos 11 y ellos son 11. ¿Cómo vamos a jugar? El tema físico. Hoy no ves jugadores gordos, no ves chaparritos, ambos gorditos. Y termino. Y físicamente los ponemos a trabajar, les ponemos pulsómetros y ahí los tenemos. Y psicológicamente es el 4 aspecto y ese no lo entrenamos diario. Yo creo que ahí tenemos un rezago que la labor de los entrenadores es cumplir con esta fase, como bien dice Roberto. Creo que hoy nos preparamos mejor, más y mejor. O sea, al tener que prescindir ese psicólogo al que el futbolista rechaza, el técnico tiene que convertirse en un psicólogo empírico, tiene que dominar esa faceta sin el nivel de profesionalización que tú mencionas, pero sí conociendo esa materia como para sacarle el mayor provecho posible. Todo el riesgo que esto implica, porque hay casos, no vamos a dar nombres, de entrenadores que han echado a perder jugadores porque les han destrozado el aspecto mental, destrozado, literalmente. Sí. Y los medios en todo esto, Roberto Samarripa, tú que estás en los medios, ¿cómo ves la relación del fútbol mexicano con televisión, la presión que generan los medios, todo? Históricamente coincide también que la pluralidad en los medios, sobre todo en las televisoras, cambia también al fútbol. Mete una competitividad, la competitividad de canales, aunque sean 2, aunque sea un duopolio, mete una competitividad. En la percepción, en la discusión. Que es en la época que estaba señalando Javier, 92, 93, pues empieza a competir las televisoras. Y eso provoca competencia, que es lo que necesita el país. Entonces, eso ayuda a que se desarrolle mejor. Hay más dinero en ese tiempo. Después viene la crisis del 95 y es otra historia. Pero hay cierta posibilidad de invertir, etcétera, etcétera. En eso influyen los medios. Ahora, creo que hoy los medios son unos factores de poder fundamentales, entrometidos o metidos o decisorios en la actividad del futbolista, la actividad del entrenador. Y quizá también para exaltar lo que debemos esperar del fútbol, porque en la medida en que los medios necesitan que suba el rating, que todo esto sea una cosa más importante, entonces parece que el destino de la patria depende de lo que haga Javier Aguirre con la selección. Ese es muy dañino. Ese es muy dañino. No van a inyectar pesimismo, van a inyectar un optimismo que a veces es desbordado. Y hacen que parezca que dependen más cosas del fútbol de las que realmente dependen, ¿no? Bueno, yo fui acremente criticado porque yo dije, a ver, acabamos con El Salvador 4-1 y vamos al Mundial, y al otro día, campeones vamos por el campeonato, no se nos escapa. Entonces, yo me empecé a asustar y yo lo único que hice fue poner un marco de referencia. A ver, vamos a ubicarnos, ¿no? El último Mundial, México fue el lugar número 15, 15 en Alemania. En Corea fuimos 11. En Francia 13 y en 94 fuimos 13. Entonces, el salto es un poquito grande del 15 al 1, del 15 al 2, ¿no? No quiero generalizar, pero hubo gente que sin ningún tipo de complejo ni problemas dijo, estamos para campeones, la mejor generación de futbolistas, vamos a ser campeones porque, caray, y como si eso dependiera el futuro del país, ¿no? No quiero generalizar, pero hubo gente que sin ningún tipo de complejo ni problemas dijo, estamos para campeones, la mejor generación de futbolistas, vamos a ser campeones porque, caray, y como si eso dependiera el futuro del país, ¿no? Es decir, en parte también esto tiene que ver con una afición muy leal, Roberto. Tú
en algún momento has comentado que la afición también debe ser más crítica, más ponderada. Vives en Monterrey, donde probablemente están algunas de las mejores aficiones de México, de las más entregadas, la de Tigres, la de Rayados, adoran a sus equipos, pase lo que pase, están con ellos. La afición mexicana debería ser un poco más crítica, más ponderada. ¿Cómo ves el papel del público en todo esto, en lo que espera de la selección? Tomando en cuenta también a los millones de mexicanos que están en Estados Unidos y que tanto se interesan en el papel simbólico de la selección como parte de su pertenencia a una tradición. Sí, yo no sé si la afición de Monterrey sea la mejor. Creo que sería un tema muy complejo, muy complicado, porque yo sí... que es la más incondicional de todas. Entonces ya tendríamos que discernir si la mejor afición es la que apoya incondicionalmente. E incondicionalmente implica, voy a ver a mi equipo, esté jugando como esté jugando. Yo le voy a este equipo y voy. Hasta ahí me parecería legítimo, pero después, juegue como juegue, lo voy a seguir apoyando. Yo no creo que le haga mucho bien a ese equipo, un equipo que tradicionalmente fracase y que siga con estadios llenos y con apoyo incondicional. Está bien que te diviertas con tu equipo, a final de cuentas esto es un juego, pero sí creo que un aficionado un poco más conocedor, que fuera capaz de exigir, no me gusta lo que me estás dando en la cancha, quiero mejor fútbol. A final de cuentas tiene que surgir de la cancha la pasión que tú quieras ver en la tribuna, y después ya veríamos si es bien o no canalizada. No creo que la mejor afición sea la más incondicional, y creo que con eso sí juegan mucho los medios. Ya hay una presión en sí, por supuesto, hay un compromiso fundamental, volvemos a lo mismo, el privilegio de jugar con una selección, de estar en una Copa del Mundo, de dirigirla con todo lo que puede implicar. Pero si a eso le aumentamos que son las figuras del momento, que están en este comercial y en este otro, que al que hay que entrevistar es a Javier Aguirre antes que a cualquier otro personaje, sin que tú le digas a la gente estamos para ser campeones, ya estás inflando las expectativas, ya estás desubicando a la gente. Yo lo que quiero es que seamos campeones y no distingo cómo está México en el contexto internacional, tiene o no para competir con tal potencia, porque ha habido un progreso indudable del fútbol mexicano. Yo sí creo que está para pelearle a cualquiera. De eso a decir es favorito jugando contra Holanda o contra Francia en su momento, o contra Brasil, hay un brinco que tendríamos que dar con más cuidado. Entonces sí veo ahí en los medios un interés en explotar al máximo exprimir al máximo esta gallina de los balones de oro, porque para mí eso es la selección mexicana, y que al mismo jugador a veces quizá le cuesta el canalizar, el asimilar bien toda esa información que recibe. Y si a eso le añadimos la confusión de que si gana la selección, gana México entero, cuando a mí me parece muy válido que un mexicano diga a mí no me interesa el fútbol. Claro. Eso no lo hace ni mejor ni peor mexicano para nada. Entonces, eso sí me parece muy delicado, y cuando le llega a un público que no necesariamente tiene un nivel alto de preparación, se convierte en algo contraproducente y que normalmente termina siendo nocivo. Roberto Samarripa, ahorita decía Gómez Junco, la selección mexicana es la gallina de los balones de oro. Todo el mundo pensando en lo que se puede conseguir con la selección. Cada 12 años las elecciones a la presidencia coinciden con un mundial, además son en verano, de modo que se presta para que haya una posible relación entre el gobierno en turno y el resultado de las elecciones, de tal manera que a lo mejor, por ejemplo, si gana la selección, parecería que el gobierno está trabajando mejor. ¿Tú ves allí una relación cada 12 años entre elecciones, mundial? ¿Hay algún impacto? ¿Cómo ves esto? Hay intentos de que haya el impacto y hay intentos de provocar el impacto, pero a veces esos acaban en abucheos en el estadio. Es decir, los presidentes se esmeran por presentarse, fotografiarse con la selección, con el entrenador, pero eso no siempre funciona. Creen que por ósmosis les llega el carisma y la fama y la popularidad y los votos. Entonces, a veces puede ser sano que no nos vaya bien para que la gente sea más crítica. El problema de México hoy, de México como país, es que le urge una esperanza. Y le urge que esa esperanza tenga le salpique tantito a la gente. Vivimos una situación muy desesperanzadora para la gente, por la violencia, por la crisis económica. Hoy urge una esperanza y no sé cómo duerme Javier. Eso voy. Ese es mi punto. Yo un día discutí con un técnico que tuve en Chivas
y él nos hacía ver que el compromiso social era brutal y que teníamos que ganar esa noche al equipo rival, porque si no, al otro día, pues los alfareros de Tonalá no iban a producir lo mismo y que los no sé qué de no los sé mariachis dónde, no los cantaban. mariachis no cantaban y nos metió una carga. Yo me levanté y le dije, perdóname, no estoy de acuerdo. Es que si no... Bueno, no puedes vivir con eso en tus espaldas. No puedes vivir con eso, te tiembla, no puedes dar un pase pensando, caracoles, es que si yo fallo este pase, la producción de Jalisco baja, ¿no? No, y la violencia familiar crece. Por ejemplo. En tal plaza perdió tal equipo y hubo mayor violencia familiar. Hay medidas ahí contundentes. Entonces, si yo a los jugadores les traslado, les digo, mira, realmente el país está ávido de buenas noticias, ¿eh? Si la economía nos la da a cuentagotas, si la violencia o la sociedad no camina, bueno, nosotros hagamos nuestro papel, ganemos el Mundial. Tú te puedes imaginar, yo tengo que manejar otro discurso para ganar el Mundial o para ganar los partidos que nos lleven a hacer un mejor papel. No puedo, son chicos de 20, 21, 28, que no les puedo cargar la responsabilidad de otras personas. No somos mexicanos, tenemos una obligación y un compromiso social y lo cumpliremos cabalmente en función a nuestras capacidades o incapacidades. Pero es que no puedo decir, a ver, si no ganamos, mañana México se paraliza, ¿no? Pero es que esa actitud, Javier, no coincide con el enaltecimiento mediático. Ahí estamos de acuerdo. Esa es la pregunta original. Burbuja, claro. Es la pregunta original, ¿no? ¿Qué tanto los medios influyen en el ánimo o en el desánimo de la gente, ¿no? ¿Y qué tanto utilizan al técnico en turno, a la selección en turno? Porque los medios, a final de cuentas, al inflar ese globo tricolor, hay ganancias. Se inflan así mismo. En lo deportivo puede terminar en un fracaso rotundo, pero las ganancias ya no se las quita nadie y hay tiempo suficiente, porque se juega con la falta de memoria del aficionado, para poco a poco restaurar ese globo e irlo inflando. Hay 4 años, hay un proceso muy largo, vamos a olvidarnos 6 meses del equipo, quién es el siguiente técnico, y ahí va otra vez el proceso, un tanto convenenciero para televisión, que también tiene su impacto positivo en el fútbol. Obviamente, hay un matrimonio, hay un beneficio recíproco, pero de repente se convierte en maridaje, que es lo que hay que tratar con más cuidado. Y tiene la selección esa cara positiva a la que ya se refería Roberto, o sea, también el desahogo, lo que el pueblo mexicano necesita, que alguien le demuestre que se puede ser mejor en algo. Por supuesto que es fundamental, pero de eso a cargar a los jugadores con todo eso, se me hace excesivo. Y tu compromiso, a final de cuentas, ¿cuál es? Que juegues en la Copa del Mundo como sabes jugar, que disfrutes del juego. Se oye muy sencillo y es muy difícil aplicarlo. No, como sabes jugar, lo que ya decía Javier, es como cuando fuiste a jugar a Puebla y a Morelia, que no te apantalle tanto este escenario, que por supuesto es mucho más importante, pero tu compromiso, ¿cuál es? No es ganar la Copa del Mundo para que se solucionen los problemas políticos, sociales, económicos tan graves que existen en este país y de los que no puede sustraerse ni el deporte en general ni el fútbol en particular. No, tu compromiso no es ese, es jugar lo mejor que puedas. Y con eso ya veremos para qué tanto nos alcanza. Para aumentar la confianza, la seguridad del futbolista mexicano en sí mismo, bueno, muchos técnicos han dicho, tenemos que volver a los torneos largos. Lo dijo Menotti, lo dijo Lapuente, lo dijo Hugo cuando estaba en la selección. ¿Por qué? Bueno, porque así puedes trabajar con cantera, puedes probar a un jugador, una derrota no importa tanto porque te puedes recuperar, puedes apostar por un estilo de juego, irlo perfeccionando. Sabemos nosotros que los torneos cortos pues benefician la liguilla y esta situación de nervios y de ruleta rusa, de eliminación muy emocionante y que ayuda a los contenidos de la televisión. Pero ¿no sería imprescindible regresar a torneos largos para trabajar mejor? Yo creo que sería fundamental, no solo imprescindible, fundamental. El claro ejemplo es Pachuca, un equipo que en la última década, 12 años concretamente, ganó 10 títulos, con 6 técnicos distintos. Aquí está la institución por encima del técnico en turno porque se trabaja a largo plazo. Yo creo que el torneo corto es voraz. Es decir, a los técnicos nos tiene en la silla eléctrica permanentemente. 3 derrotas. Tú llegas, te piden un proyecto a largo plazo, o mediano por lo menos. ¿Cuál es su intención, caballero? Bueno, pues yo en 3 años, mi amigo, 6 torneos cortos, le voy a entregar esto, necesito estos elementos. Presentas tu proyecto, te lo aprueban, en 3 partidos te echan. Sí. Perdiste en casa el primero, te goleó el segundo y volviste a perder en casa un accidente, fuera. Y esto se va al bote de la basura.
futbolista perder en casa un accidente, fuera. Y esto se va al bote de la basura. En esa prisa entran todos. La televisión, los gobernadores que quieren que el equipo que crearon en su localidad sea campeón fast track, los jugadores. El Chicharito es producto de los torneos cortos. Él llega rapidísimo a una liga importante, no obstante que tiene trayectoria, pero entonces en esa prisa están todos metidos, pero en esa prisa está el negocio. ¿Por qué? Vean ustedes el Guadalajara cuántas camisetas estrena en cada torneo. Una de aniversario, una retro, una de visitante, una de local, una especial para la liguilla, etcétera, etcétera. Ese es el negocio, no el partido en sí, no el fútbol en sí, no la entrada al estadio, sino los contratos con la televisión, la venta de cerveza, el tema que tiene que ver con las camisetas, con todos los souvenirs que rodean a los equipos, y por eso los torneos cortos son rentables. Y en ese sentido el Mundial, por ejemplo, hace feliz a mucha gente. Si México sigue participando hasta el infinito, hace feliz a los grandes capitales que están en esto y al vendedor ambulante y al que vende pirata y al del bar y al del restaurante que transmite. Se dinamiza una economía y también hay cierta felicidad, está entrando a algo, ¿verdad? Entonces, esa es una lógica también del torneo corto. Me parece que es más negocio que deporte. Es una y otra vez el criterio económico del corto plazo que se impone al criterio deportivo, futbolístico, de largo plazo. Muchas veces sin que los dirigentes entiendan que no hay mejor negocio en el fútbol que ofrecer un buen producto, que ofrecer un buen juego, pero a veces requiere de tiempo. No pienses en que 2 liguillas me dejan más lana. Piensa en el largo plazo. ¿Cómo puedes trabajar para que el producto que ofrezcas después ya se venda solo? En lugar de jugar con la selección en Estados Unidos un partido porque ahí me dan más dólares. No. Sacrifico a lo mejor lo económico, le doy preferencia a lo deportivo. ¿Cómo nos preparamos mejor para que este producto que ofrezcamos después incluso nos beneficie económicamente? Y te hace mediocre, los torneos cortos te hacen mediocre. Hace mediocre al jugador porque juega a lograr los puntitos necesarios, hace mediocre al entrenador, porque el entrenador juega a 3 juegos ganados que le dan 9 puntos y con eso ya brincó, hace mediocre al que vende, porque vende en el corto plazo y saca el dinerito del entretenimiento inmediato, hace mediocre a la audiencia televisiva, porque no tenemos otras opciones, porque nos encajonan en eso, hace mediocre a la prensa. Porque no tiene una perspectiva de largo plazo, una perspectiva crítica, una perspectiva del partido de mañana, y hace mediocre a la sociedad. Ese es un problema que tienen estos torneos cortos. Otro tema social del futbolista mexicano es la famosa asociación de futbolistas o sindicato de futbolistas. Países bastante parecidos al nuestro, Colombia, Chile, Argentina, tienen asociaciones gremiales que organizan y respaldan a los futbolistas. ¿En qué medida sería esto necesario para que el futbolista mexicano tuviera más conciencia de sus propios derechos, más seguridad dentro y fuera de la cancha y asumiera también mejor las responsabilidades que le da el técnico en la medida en que tiene más compromisos? ¿Es un factor importante, Javier, o no? Lo es definitivamente ese concepto de gremio que no tenemos. Yo en estuve muy involucrado en este caso en la formación de la Asociación de Futbolistas Profesionales con Alfredo Tena, con Miguel España, con Rafael Chávez Carretero, gente comprometida, con Félix Fernández en su momento. Y un directivo que me dijo, ya murió por cierto, me dice, ¿para qué quieres tu sindicato? ¿Para ir el 1 de mayo al Zócalo y para hacerte rico tú solo? Y le dije, desde ahí estamos mal, ¿no? Claro. No podemos sentarnos a hablar a un señor que piensa de esa manera y yo, ¿no? Entonces, no pudimos hacer un sindicato porque ni nos permitía la propia Secretaría del Trabajo, ni los futbolistas lo querían. Es decir, yo entro, hubo uno que nos dijo, famosísimo, que nos dijo, yo le entro y firmo, pero no pongan sindicato. Porque si pongan sindicato me corren de mi club. ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, yo sí creo verdaderamente que necesitan los futbolistas. Han mejorado su nivel académico considerablemente, ¿eh? Yo te diría que tengo gente hoy en selección que a la par del país también están mejorando ese rubro, ese aspecto, ¿no? En selección tengo un buen nivel académico, gente que te confronta, gente que te entiende, gente con la cual puedes discutir y puedes filosofar de fútbol en otro nivel, ¿no? Que antes era imposible o impensable. Yo sí creo que necesitamos algo
porque efectivamente estos destacan, estos 22, 25 que tengo, les va muy bien y lo pasan muy bien, pero hay gente en tercera, hay 10,000 jugadores federados, 10,000 jugadores, nada más tengo 23 superestrellas. ¿Qué pasa con los 9,000 y pico, con 1,000 pesos al mes que no tienen balones para entrenar, que viajan en auto? Hay clubes donde les piden dinero para probar los promotores que abusan de ellos. Que son carne de cañón y que hay que echarlos, ¿no? ¿Para qué quieres la asociación? Esa es la pregunta hoy. Porque tú hablas de países que tienen tradiciones gremiales fuertes. El peronismo, bueno, es muy parecido a la CTM, pero tiene algo de combatividad, una brizna más. Pero aquí tenemos a la CTM, a la CROG y a los sindicatos estos controladores. ¿Quieres un líder sindical que esquilme al jugador? Ya tienes al promotor. ¿Para qué quieres un líder sindical? ¿Tú crees que automáticamente se daría el fenómeno de una mafia tipo CENTE? No necesariamente. Probablemente, pero ¿en función de qué? Es decir, el futbolista va a pelear hoy por una mejora salarial, que es, digamos, una mejora gremial, que es, digamos, lo que mueve originalmente un sindicato, o por el problema de las ganancias de las que estamos hablando. Es decir, el jugador es salpicado de las ganancias de la televisión, el jugador es salpicado de las ganancias de la venta de camisetas, el jugador es salpicado de la ganancia de venta de cervezas, además de lo que gana. No. Cruyff decía eso. Cruyff decía en un libro de Me gusta el fútbol, un libro que escribió en el 2002, él decía eso. Lo que se tiene que discutir es cómo con los jugadores, con directivos, con entrenadores, con todos los protagonistas del fenómeno, hay esta repartición de ganancias. Porque en la época de Javier, cuando esto se peleaba, fue la época de la nave de béisbol, la Nación Nacional de Beisbolistas, que fracturó a la Liga Mexicana de Béisbol. Era salario, era mejora económica inmediata. No era la concepción global de lo que es hoy el fútbol. El fútbol es el fútbol y no lo es. Es decir, todo lo que lo rodea es lo que da el sustento a los equipos. ¿Cuánto reciben los futbolistas? Esa me parece que es la discusión. Pero sin que se tenga que formalizar un sindicato en sí, simplemente, como dice Javier, tener la idea, la percepción de gremio, el ser más solidario, nada más. No tengo un sindicato, no tengo legalmente inscrito nada, pero lo que le haces a mi compañero me lo estás haciendo a mí. Exactamente. Paradójicamente, el dirigente es más solidario. Es más solidario. Cuando se trata de que se fue y no regresa, y todavía le llamamos pacto de caballeros a eso, que se me hace una desvergüenza, o que todavía alguien se refiera a ese pacto de tal manera. Pero cada quien verá para su lado, pero cuando se trata de unirse en contra del futbolista, el dirigente es más solidario que el futbolista. El futbolista, mientras no lo toquen a él, no hay problema. Y cuando lo tocan a él, el compañero piensa lo mismo. Y esa falta de solidaridad inevitablemente se va a trasladar a la cancha. El jugador que no sabe defenderse en grupo fuera de la cancha tampoco va a saber defenderse adentro. El jugador que permite ser pisoteado por el dirigente afuera será pisoteado por el adversario adentro. Por eso el trabajo mental al que se refiere a Javier, que me parece fundamental, porque coincido con él en cuanto a que hablamos de una nueva generación de futbolistas con una mentalidad que en mis tiempos era impensable, inimaginable. Que a Jonathan Dos Santos lo metas en su segundo partido con la selección y un tiro de esquina se le ocurra prenderlo de volea porque le da la gana prenderlo así y vaya y pega en el travesaño. No está pensando, la voy a fallar, cuando ahí es muy cómodo, paro la pelota y la toco, la prendo como viene. Lo que está haciendo Javier Hernández, Giovanni Dos Santos con la consolidación que ha tenido, esta nueva generación de futbolistas, Vela, con una mentalidad muy distinta. Pero por otro lado, no sé si sea una mentalidad como latente, como que una mentalidad que el técnico en turno tiene que saber sacar, porque hablamos de todos ellos con Aguirre. Llega Javier Aguirre y les recuerda de lo que son capaces. A esos mismos jugadores que se veían temerosos, los vemos con una mentalidad inusitada, que no sabemos para cuánto alcance, pero que sí habla de un progreso indudable. Pero el fútbol castiga la asociación, es decir, castiga la colectividad de los jugadores y estimula la individualidad. ¿El fútbol global te refieres? El fútbol global y el fútbol en México. El fútbol en México es drástico en eso. Me parece, y eso Javier creo que lo podría explicar, ¿por qué cuando hay grupos dentro de un vestidor, que yo sé que daña un vestidor, pero esa de alguna forma es una manifestación de solidaridad? 4 o 5 jugadores. Extirpas corriendo al líder, moviendo al otro equipo y se calmó la bronca. O sumas si el grupo es positivo, o sumas. Sí. Es decir, el Real Madrid ha tenido quintas famosas en el buitre, por ejemplo. Que han sabido los técnicos de turno fichar al extranjero. Tú sumas, Javier, pero hay otros entrenadores que prefieren prescindir del jugador educado porque no pueden con él.
Pero hay otros entrenadores que prefieren prescindir del jugador educado porque no pueden con él. Prefieren jugadores dóciles. Cada vez hay menos, Roberto, pero coincido contigo. Para resumir y terminar con este tema, Miguel España dijo un día: quieren que nos comportemos como leones en el campo si nos tratan como ratones fuera de él. Claro. Y era absolutamente cierto, ¿no? Hay una comisión del jugador, todo hay que decirlo. Han crecido en ese sentido. Ha habido controversias. Veía una estadística. Hay casos que se han resuelto, muchos más casos a favor de los jugadores que de los clubes en sí. Pero, bueno, el fútbol hoy mismo es otro en relación al que nos tocó a nosotros y al que estaba en 1960. Nosotros, bueno, yo llegué a la América en 1975, llegué a Calle del Toro número 100, y mi camiseta, la primera que me puse, decía Propiedad Club América. Que la camiseta o yo era Propiedad del Club América. Y lo fui hasta que hicieron y me hicieron así. Ya dejé de ser Propiedad del Club América, ¿no? Sin mi venia, desde luego. O sea, no era la camiseta para que no te la llevaras, era realmente el que se la pone, nos pertenece. Al entrar ahí ya eras parte de ellos, ¿no? Es decir, no había ninguna regla, ninguna... Bueno, y ya no digamos el contrato de aquellas épocas, bueno, que era lo de menos, porque tu carta, una carta que normalmente el futbolista nunca ve. Nunca vi la mía. Nunca ve, o en algún momento firmaste y no supiste qué. No. Tus derechos le pertenecen a tal equipo. Luego viene esto de la FIFA, que me parece un avance. Sí, pero la FIFA ya existía, pero que en México dice, a ver, ¿cómo lo hacemos para no aplicarlo cabalmente? Porque ¿cómo que acabó tu contrato y te vas a donde te dé la gana? Claro. Lo que no sucede en otros ámbitos. Y el resultado es que el futbolista mexicano acaba sus días habiendo pasado por 13 equipos, con una inconsistencia tremenda, habiendo tenido que llevar a su familia por otras tantas ciudades y rindiendo menos en equipos, pues por una situación personal complicada. El draft me parece una de las cosas más denigrantes y absurdas. En su momento, cuando surge el draft, aquello era escandaloso. Era escandaloso, Sí, un mercado de la carne, ¿no? Sí. Hoy está bastante más light, por decirlo de alguna forma. Ya llegas al draft con el 95% de las operaciones hechas, pero en su momento, ver al jugador en una pantalla, desfilar y decir 500, pues 600, pues 700, era verdaderamente vergonzoso. Bueno, el tiempo que es inclemente en los partidos también aquí nos está ganando. Yo les pediría algunas conclusiones fulminantes. ¿Cuáles son los problemas y esperanzas que nos puede deparar el fútbol mexicano? Roberto Samarripa, Roberto Gómez Junco, Javier Aguirre. Problemas los que tiene México. Es decir, yo quiero insistir mucho en eso. El fútbol mexicano tiene todavía muchos elementos de corrupción o de tratos diferenciados que no son los mismos tratos a un ciudadano común y corriente. Tiene exenciones fiscales, tiene dobles contratos, tiene situaciones que rayan en ilegalidad. Los gobernadores meten dinero público, dinero de los ciudadanos, para comprar equipos que quieren que sean campeones en 2, 3 temporadas y truenan las finanzas públicas y truenan toda una gestión. Si eso no tiene una norma, si eso no se empieza a regular, el fútbol y la sociedad misma va a padecer de muchísimos problemas como estos o peores de los que estamos viendo. Yo creo también que en la situación actual que vive el país, el fútbol no es inmune a las circunstancias de temor, de persecución, de paranoia, de inseguridad que se viven. Insisto, el caso de los Indios de Juárez me parece dramático. Cayeron a la primera A, quizás por malos, pero también porque no tenían cabeza para jugar en la ciudad. Cirilo Saucedo, en una entrevista que dio, dice, pues es que entrenábamos en el mismo campo donde estaban las muertas de Juárez. Allí entrenábamos, acaban de recoger un cadáver y ese día íbamos a practicar ahí el fútbol. Pues claro que así no se puede ni vivir ni jugar, pero eso es lo que sucede con los ciudadanos, a lo que no es ajeno a los futbolistas. Roberto Gómez. Sí, el fútbol no puede sustraerse de lo que es México, de lo que sucede en el ámbito político, social, económico. A veces me parece un poco injusto exigirle a un equipo de fútbol que haga lo que el país no hace en ámbitos más importantes. Al revés de lo que se piensa, que la selección mexicana ganando puede solucionar los problemas. No, primero solucionemos los problemas y crearemos el campo propicio como para que el fútbol florezca hasta donde puede florecer. No se puede sustraer el deporte en general de lo que sucede en otros ámbitos y el fútbol en particular. Incluso no podemos exigir grandes selecciones si primero no mejoramos el trabajo desde el fútbol amateur, desde el deporte amateur, el deporte en general. Mientras no
se fortalezca la cultura del deporte, el entender el beneficio que el deporte tiene en sí mismo. Ya después te alcanzará o no para ser un deportista de alto rendimiento, pero por lo pronto trabajemos mejor en el deporte a nivel masivo y no nos adornemos nada más con el triunfador en turno, invitándolo a Los Pinos y sacándonos la foto. No, vamos a trabajar en serio para establecer esas bases que permitan que se incrementen las probabilidades de que surjan mejores deportistas en general y futbolistas en particular. A pesar de todo esto, yo sí veo un progreso del fútbol mexicano y creo que el compromiso de cada selección mexicana es simple y sencillamente reflejar lo que es el fútbol que se juega en México. En ese sentido, creo que está en las mejores manos posibles. Creo que ese tiene que ser el compromiso y que sí, a los demás lo que nos corresponde es saber poner al fútbol en su verdadera dimensión, entender que a final de cuentas esto no es más que un juego, que por supuesto hay que saber jugar. Javier Aguirre. Sí, yo al final empezaría por lo que termina Roberto, ¿no? Esto es un juego. No nos equivoquemos, ¿no? Estamos inmersos en un contexto social, en nuestro México, con todos los problemas, pero hay una palabra que no ha surgido en la mesa, que es que el jugador vive en una burbuja irreal. Y es real, el jugador siente como sintió Cabañas en su momento, cuentan que retó inclusive al tipo con la pistola, que no nos va a pasar nada, ¿no? Y Omar Romano salía todos los días de Cruz Azul sin ningún problema con esos camionetones y esos relojotes y esas joyotas. Entonces, sí, el jugador nos han educado de esa manera en la que vives en un México, pero no es el México real, ¿no? Y por ende, también te empiezas a creer que sí eres capaz de ganar la Copa del Mundo, que sí eres capaz. Entonces el batacazo es terrorífico. Entonces la labor que tenemos, yo en este caso soy juez y parte, es educar al jugador. O sea, ven, no te equivoques. No está el país para que tú tengas ese tipo de joyas. No está el país para que tú andes alardeando. No está el país para que tú vivas de una manera y no seas capaz de ayudar a la sociedad en lo que mejor sabes hacer, que es dar una alegría. Detente a dar un autógrafo a la gente, por eso no te cuesta nada. Yo creo que nuestra labor, o la mía, junto con mis colegas, es reeducar o educar, si cabe, al futbolista de que vive en un México que lo necesita, que tampoco es gracias a él que México vaya a surgir, pero sí va a ayudar mucho a que el mexicano de alguna manera tenga pues un clavo ardiendo donde sujetarse, para decir, bueno, vale la pena ser mexicano y salir a chambear, ¿no? Por lo menos esos amigos de verde que son míos, que cantan su himno, se rompen el alma, como yo lo hago para perseguir el camión y vender mis gelatinas en la calle. Con mucha facilidad el fútbol se convierte en un delirio. Lo que sucede es que muchas veces es un delirio compartido, ¿no? Un delirio compartido por los anunciantes, compartido por los futbolistas que pierden suelo, se desentienden de la realidad y sienten un futbolista como Maradona, por ejemplo, que tiene una zurda privilegiada, pero por desgracia no piensa ni habla con la zurda, ¿no? Tiene otra vida para la que quizá no está tan capacitado y ahí se van dando muchas relaciones que yo creo que hemos analizado en este programa. Mourinho, que no es un entrenador particularmente simpático, de pronto tiene buenas frases y dice: cuando un equipo se obsesiona, pierde; cuando sueña, gana. Y en sus mejores momentos el fútbol vuelve a ser eso, un sueño, y como todos los sueños dura 90 minutos y después despertamos a una realidad que no necesariamente es la del fútbol. Entonces les agradezco muchísimo por esta oportunidad de estar aquí. Roberto Samarripa, gracias. Roberto Gómez Junco y Javier Aguirre, gracias, responsable de que estemos autorizados para soñar. Gracias. El noroeste de México es frontera, periferia y corredor. En Baja California no hay hechos de armas. De hecho, Sinaloa es como un territorio de paso. Yo creo que en el noroeste y en esta parte de Baja California, lo que demuestra la revolución son las debilidades del Estado porfirista.